Bueno, en este caso vamos a hablar de la célula. La célula es, digamos, es la unidad funcional de la vida. La célula tiene distintos elementos. Está contenida por una membrana y organelas dentro. Tenemos células que son procariotas y células que son eucariotas. Las procariotas carecen de núcleo. Las eucariotas tienen núcleo. En el caso de las células humanas en su gran mayoría son células eucariotas, tienen núcleo, o en algún momento lo tuvieron. Por ejemplo, el eritrocito, el glóbulo rojo, es una célula que está dando vueltas sin el núcleo, pero en realidad en algún momento lo tuvo. Bueno, entonces, como dijimos, está contenida por la membrana citoplasmática. La célula está contenida por la membrana citoplasmática. Dentro de ella tenemos el núcleo y un montón de organelas citoplasmáticas. Esas organelas citoplasmáticas se van a dividir, digamos, morfológicamente en dos grandes grupos, que son las organelas que tienen membrana y las organelas que no tienen membrana, o sea, elementos no membranosos. Bien, ¿cómo es la membrana, digamos, la membrana citoplasmática? La membrana citoplasmática sigue a un concepto que se dice que es un mosaico, es algo que no es estático, es algo que es, digamos, está constituido por una doble capa de fosfolípidos que, digamos, que se mantienen como en cierto movimiento, atravesados y en relación a múltiples proteínas. Esas proteínas sirven para identificación de la célula, sirven como receptores, sirven como canales que comunican el adentro con el afuera. Digamos, también esas proteínas, digamos, sirven como, digamos, para enviarse señales del afuera y el adentro. Entonces, todas esas proteínas están de alguna manera, digamos, no estáticas, sino que están inmersas como en una doble capa de fosfolípidos que sigue este concepto de mosaico. Los fosfolípidos, esta doble capa de fosfolípidos, tiene una cabeza que es hidrófila, es decir, que la cabeza queda hacia afuera y hacia adentro, porque afuera y adentro hay elementos acuosos, entonces tiene que ser una sustancia que sea hidrófila. Y, digamos, esos fosfolípidos, el componente lipídico es hidrófobo, por lo tanto apunta hacia adentro. Por eso que el colesterol, que también es un lípido, está en relación a ellos, también formando parte de la membrana. Entonces, tenemos una superficie que es interna y externa, que es hidrófila, y un centro que es hidrófobo, o sea, digamos que le escapa al agua. Y fíjense, acá tenemos una serie de proteínas que la atraviesan esta membrana. Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, en los glóbulos rojos, que tenemos las proteínas A, B, bueno, el grupo sanguíneo, A, B o su ausencia, 0. El RH positivo o negativo. ¿Qué quiere decir RH? Digamos, quiere decir que está positivamente, está la proteína, o negativo, su ausencia. Pero son proteínas que son de membrana. También lo son receptores, como dijimos recién. Entonces tenemos que algunas proteínas sirven como, digamos, para identificación, algunos sirven como receptores, otros sirven para anclar el adentro con el afuera y darle, digamos, una ubicación a la célula, otros sirven como transportadores, digamos, entre el afuera y el adentro de distintas sustancias, ya sean electrolitos o lo que fuera, algunos canales que pueden abrirse o cerrarse, o, digamos, algunas proteínas que tienen que ver con la estructura celular y su vínculo con otra célula. De esa manera, por ejemplo, permitir anclar una célula con otra. Entonces, esas son proteínas que están en la membrana.
Entonces esa membrana, ¿cómo la atravesamos? Esa membrana puede ser, digamos, las distintas sustancias las pueden pasar por difusión simple, es decir, que pasan igualando concentraciones afuera y adentro. Por ejemplo, las sustancias que son, digamos, también lipídicas, o sea, por ejemplo, hay hormonas lipídicas, vamos por poner nombres, estrógeno, progesterona, la testosterona, que son lipídicas, pueden pasar, digamos, otros electrolitos también pueden pasar de afuera adentro sin ningún tipo de drama, porque, digamos, la membrana se lo permite. Y otros tipos de pasaje a través de la membrana ya es, digamos, con selección, ¿ya? Porque con selección, ¿quién hace esa selección? Y distintas proteínas que están en la membrana. Entonces pueden elegir qué sustancia está afuera y permitirle pasar adentro, o al revés, de adentro para afuera. Algunos de esos transportadores, por ejemplo, hay canales también que permiten abrirse e igualar concentraciones de determinadas sustancias. Hay algunos de estos transportadores que necesitan energía. Por ejemplo, para mantener una concentración de sodio más afuera que adentro y de potasio más adentro que afuera, necesita que esa membrana tenga proteínas que, digamos, que quemen energía yendo contra ese gradiente. Entonces, activamente necesita sacar sodio afuera y activamente necesita dejar potasio adentro. Entonces, de esa manera logra diferentes concentraciones. Entonces, algunas cosas pueden pasar, digamos, de manera simple, otras pueden pasar de manera selectiva, otras los hacen pasando de manera activa, usando energía. Bueno, dentro de las organelas que encontramos en la célula, una de las principales es el núcleo. El núcleo tiene una membrana que lo define, que es lo que hace que una célula sea eucariota, porque define un núcleo. Entonces esa membrana tiene distintos poros nucleares que permiten el traspaso de determinadas sustancias de dentro a afuera y de afuera adentro. Además, adentro está, digamos, básicamente los ácidos nucleicos, principalmente el ADN, que es, digamos que son 46 pedazos de ADN. ¿Por qué? Porque son 46 cromosomas. Entonces, todas ese ADN que llega entre aproximadamente, si lo juntáramos a todos, aproximadamente entre 1,80 m a 2 metros de ADN por célula. Imagínense la cantidad, lo hipercompactado, hiperenrollado que está. Cuando ese ADN es requerido, entonces comienza, digamos, a desenrollarse para, digamos, disponer un determinado segmento del ADN. Eso hace que tengamos un montón de ADN estirado, listo para ser usado, para ser leído, y un montón de otro ADN que está compactado. Es la diferencia entre heterocromatina, cuando está compactado, y eucromatina, cuando está más laxa, cuando está el ADN estiradito. Además, adentro hay ciertas condensaciones que interpretamos como nucleolo. Entonces el núcleo, que son ovillos de ADN que en general, digamos, están constituidos por la formación de un montón de ribosomas, que es otra organela, que después va a salir al citoplasma. La membrana nuclear está en relación a múltiples sacos que van a formar el retículo endoplásmico, pero eso ya a nivel citoplasmático. Entonces tenemos acá, fíjense, esta es una fotografía de un núcleo, digamos, pero una foto con ultraestructura, una foto con microscopio electrónico. En el microscopio electrónico no vemos colores, sino que vemos gamas, digamos, del blanco al negro. Entonces todo esto más denso es la heterocromatina. La eucromatina es esta cromatina más laxa. Y acá adentro vemos el nucleolo. Fíjense, todas estas cisternas son en el citoplasma. Acá vemos una mitocondria. Entonces tenemos
que en el citoplasma, digamos, vamos a tener el núcleo y otra serie de organelas. Esa serie de organelas se dividen en organelas con membrana y sin membrana, como dijimos. En las organelas con membrana tenemos, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas que van, digamos, llevando y trayendo, digamos, distintas sustancias. Todas esas son organelas que necesitan, que tienen membrana. Las mitocondrias también, me está olvidando, las mitocondrias, como vemos acá, es una estructura con membrana. Y tenemos otras organelas que son sin membrana. Los centríolos, que organizan microtúbulos. Los microtúbulos, que sirven para el citoesqueleto, junto con los filamentos intermedios y junto con otros filamentos, digamos, cada vez más complejos, pero que no tienen membrana. Los ribosomas, que también son, digamos, son ácido ribonucleico, digamos, que están, que están sueltos en el citoplasma o pegados al retículo endoplásmico y que no tienen membrana. Son organelas sin membrana. Bien, lo que tenemos que tener ahora en mente para pensar es por qué esta distribución, digamos, por qué algunas organelas tienen membrana y otras no. Pensémoslo en función de, de para qué, digamos, qué es lo que tienen que realizar. Si la célula necesita hacer una proteína que debe ser, digamos, rodeada de membrana, por ejemplo, un lisosoma. Los lisosomas tienen adentro un montón de enzimas que, si estuvieran sueltas, esas enzimas degradan la misma célula, entonces les tiene que poner membrana. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los lisosomas. Por ejemplo, si yo necesito un montón de proteínas que necesito exportarlas, mandarlas afuera de la célula, también necesita ponerle membrana. ¿Por qué? Porque la forma a las proteínas que quiere exportar dentro de un saco con membrana, por lo tanto, cuando llega a la membrana citoplasmática, puede expulsarlo afuera. Entonces, para eso necesita, digamos, organelas que den membrana. Entonces, digamos, si una vez que el ADN codificó ARN mensajero, ese ARN mensajero, necesita ser traducido en una proteína, lo va a leer un ribosoma. Ese ribosoma, si está suelto en el citoplasma, cuando traduzca la proteína, esa proteína va a quedar suelta en el citoplasma. Pero si necesita esa proteína ponerse dentro de una organela con membrana, va a tener que pasar por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Son una serie de sacos membranosos que son rugosos porque el ribosoma se les pega. Entonces, múltiples ribosomas se pegan al retículo endoplásmico. Entonces, el producto, esa proteína que se traduce, es volcada dentro del retículo endoplásmico. Entonces, acá tenemos un ARN mensajero que está siendo leído por varios ribosomas. Ese ribosoma, esa proteína, ¿quién avisa al ribosoma que tiene que mandarla dentro del retículo endoplásmico? Y la misma proteína que está siendo traducida tiene una secuencia señal que le avisa al sistema que esta proteína debería ser volcada dentro del retículo endoplásmico. Entonces, ese retículo endoplásmico comienza a volcar, a procesar todas esas proteínas que están siendo volcadas dentro de sus sacos. ¿Qué le pasa adentro? Y ahí adentro se recortan partes, se recorta la proteína, se le agregan lípidos, se le agregan glúcidos, se los modifica un poco a esa proteína que, fue recién traducida. Y bueno, y a partir de esos sacos puede evaginar
la proteína con un poco de membrana que le da el mismo retículo endoplásmico. Esa membrana es un tanto rudimentaria todavía. No puede vincularse, por ejemplo, si quisiera alargar las proteínas al exterior, todavía no pueden vincularse a la membrana citoplasmática. Para eso, para darle la membrana definitiva, hay otro aparato que se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene dos caras. Una cara, una región que es cis y una región que es trans. Una región cis que es, digamos, es convexa prácticamente esa estructura, y una región trans que es una región trans que es, digamos, cóncava. Bien, por esta cara entran las vesículas que le va mandando el retículo endoplásmico rugoso, vuelcan de nuevo sus proteínas adentro. Adentro sigue esa proteína modificándose, se pega con otras proteínas, se recortan, se le agregan glúcidos, o sea, otras sustancias, se le agregan lípidos. De esa manera se va moldeando la proteína como definitivamente quiere el sistema que esté. Y por la cara trans vuelve a salir, vuelve a evaginar y a alargar vesículas secretoras que pueden ya vincularse con la membrana citoplasmática y de esa manera, por ejemplo, expulsar de afuera. O pueden quedar adentro si esto fuera un lisosoma. Entonces, una proteína que debe ser envuelta por membrana tiene que pasar por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué es rugoso? Porque tiene los ribosomas pegados que vuelcan la proteína adentro, pasar por el aparato de Golgi que le da la membrana definitiva, y de esa manera el sistema puede disponer de una vesícula con membrana. O para alargarla afuera, fusionándose con la membrana y volcando el contenido, o digamos para dejarla como proteínas, como enzimas activas que digamos que necesitan estar envueltas para que no degraden el resto de la célula. Bien, entonces esa es la función, digamos, por ejemplo, del retículo endoplásmico rugoso. También tenemos, como parte de esos sacos, algunos sectores que no se les pegan ribosomas. El retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es una serie de sacos membranosos ¿qué es lo que hacen, digamos? Tiene varias funciones. Algunas funciones tienen que ver con químicamente, digamos, procesar algunas sustancias. Por ejemplo, algunos tóxicos de perfil lipídico los pueden metabolizar. Varias sustancias, digamos, sobre todo las lipídicas, las puede, digamos, el retículo endoplásmico, digamos, tiene el aparato enzimático como para tratar esas cuestiones que tienen que ver con detoxificación, por ejemplo. Y otra de las cosas que hace el retículo endoplásmico, que para eso tiene membrana, puede, por ejemplo, algunas organelas que deben ser destruidas, por ejemplo, mitocondrias que ya están en desuso, que son viejas, algunas otras estructuras que deben ser eliminadas del citoplasma, las puede rodear de membrana y de esa manera las deja como blanco para que venga después un lisosoma y con sus enzimas las degrade. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, un retículo endoplásmico liso puede degradar, digamos, puede rodear algunas mitocondrias y de esa manera, con un lisosoma, degradarlas. Bueno, ya vimos lo que hacía el retículo, digamos, el aparato de Golgi, con su zona cis y su zona trans. Entonces, a partir del retículo endoplásmico rugoso, puede, digamos, mandar proteínas envueltas en membrana y darle una proteína más definitiva, incluso metabólicamente afectarle esa proteína hasta dar un formato definitivo con membrana que le permite
o formar un lisosoma o exportar, por ejemplo, proteínas. Otra de las organelas que tienen membrana son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen doble capa de membrana, una externa y una interna rugosa. ¿A qué se dedica la mitocondria? La mitocondria tiene una función esencial, que es la de aportar energía, la de fabricar energía. Pegadas a su membrana interna, tiene distintos elementos que sirven para formar la cadena respiratoria. De esa manera logra un gradiente por ejemplo, un gradiente de electrones, un gradiente de átomos de hidrógeno, de protones, que hace que, digamos, es el fundamento de que pueda usar esa energía que está como gradiente, puede usarlo para formar ATP. Además, la mitocondria tiene ADN propio. Esto es una cosa muy particular. Hay distintas teorías. Se cree que la mitocondria ha sido en algún momento una bacteria que logró una simbiosis con las células que después nos constituyeron, y por eso tiene un ADN propio, sin núcleo, como que fuera una bacteria procariota. Pero, digamos, es una teoría, pero sí, digamos, es relevante saber, digamos, que tiene un ADN propio. La mayoría, por no decir todas, nuestras mitocondrias en realidad derivan de nuestra madre. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene muy poquitas mitocondrias. La mayoría de las mitocondrias las aporta el citoplasma del óvulo. Por eso es que se dice, digamos, que si con este ADN podemos seguir evolutivamente nuestra línea materna, nuestra Eva, de alguna manera, la Eva de la humanidad, digamos, es posible, digamos, seguirla genealógicamente a través de su ADN. Porque las mitocondrias tienen un ADN particular. Y sirve también para hacer proteínas, digamos, que intervienen sobre todo en la mitocondria. Otra cosa de la que hace la mitocondria es, digamos, ser un switch, o sea, ser un on-off, cuando la célula tiene que destruirse. Cuando una célula, que eso puede ser un mecanismo patológico, pero muchísimas veces es fisiológico. Hay un montón de células que tienen que ser destruidas fisiológicamente, sobre todo durante nuestro periodo embrionario. Después, por ejemplo, de un proceso inflamatorio, todas las células que sobran. Todas esas cosas necesitan tener ese switch, es decir, necesitan la capacidad de la célula de eventualmente algo avisarles que se deben morir. Entonces, ¿de quién se encarga de eso? La mitocondria. La mitocondria puede recibir señales de afuera, que se dice que es la vía extrínseca de este mecanismo que se llama apoptosis, que quiere decir básicamente una muerte celular programada, o mecanismos intrínsecos de la célula. Por ejemplo, ante determinadas infecciones, por ejemplo por virus y demás, la misma célula puede autodestruirse. Tiene mecanismos intrínsecos que le avisan a la mitocondria que deben establecer una serie de cascadas, digamos, de avisos, una serie de cascadas enzimáticas que le permiten a la célula autodestruirse. Este mecanismo también lo regula la mitocondria. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es cómo a través del ciclo de Krebs logra una serie, digamos, de pasajes metabólicos, transformando una sustancia en otra y liberando una serie de electrones que van a ir por la membrana interna, por la cadena respiratoria, y van a lograr un gradiente de hidrogeniones, es decir, un gradiente de protones de hidrógeno, y ese es el fundamento, de ahí saca la energía para poder armar ATP. Algo tan crucial como eso. Bien, esos son
digamos, básicamente, digamos, hablamos de las organelas membranosas. Vamos ahora a hablar de las organelas no membranosas. Por ejemplo, los microtúbulos. Acá lo que vemos es una fotografía donde se puso en evidencia todo un esqueleto celular. Todo un esqueleto celular que está constituido por órganos, digamos, por organelas que no son membranosas. Fíjense acá cómo forma este esqueleto, esta célula alrededor de un núcleo. Fíjense acá, se tiene el núcleo con una técnica especial que es fluorescencia, y también se tiñe los microtúbulos. Los microtúbulos, mediante una proteína que se llaman beta y alfa tubulinas, puede armarse y desarmarse con relativa rapidez. De esa manera puede armar estructura. Entonces, los microtúbulos pueden armarse y desarmarse en función de lo que la célula necesita. Por ejemplo, si una célula necesita desplazarse hacia un lugar, lo hace armando y desarmando, microtúbulos. De esa manera arma microtúbulos hacia un sector y desarma atrás. Entonces, de esa manera va logrando como emitir esas prolongaciones citoplasmáticas que se llaman pseudópodos y de alguna forma, entre comillas, ¿no es cierto?, caminar, digamos, desplazarse. Además, los microtúbulos sirven, digamos, no solamente para desplazarse, sino para el esqueleto en sí de la célula. Entonces, como otra forma de esqueleto, tenemos los filamentos intermedios. Tenemos filamentos que son muy finitos, como los de actina, y otros elementos que son más complejos, como los microtúbulos, que pueden armarse y desarmarse rápidamente, o los filamentos intermedios, que ya son estructuras más estables, que están formados por distintos monómeros que comienzan a trenzarse y de esa manera dar una estructura un poco más rígida a la célula. Entonces, tenemos que los citoplasmas celulares, digamos, tienen un esqueleto que le da cierto soporte, cierta rigidez y le permite cierto movimiento, y un medio líquido llamado citosol, que es donde están las organelas dispersas. Bien, todas estas estructuras, por ejemplo, el armado de los microtúbulos y demás, ¿quién las comanda? Las comanda otra organela que no tiene un formato, digamos, con membrana, que se llaman centriolos. Entonces, los centriolos son los que disponen de que un microtúbulo se arme para allá, otro para allá, otro para allá, que este se arme y este se desarme. ¿Quién nos dice? El centriolo. Por ejemplo, los centriolos son cruciales durante una mitosis o una meiosis. ¿Por qué? Porque entre los centriolos pueden formar microtúbulos, armar microtúbulos que, digamos, que en el caso de la mitosis se anclan a los cromosomas y son los que le permiten traccionar de los cromosomas para que una mitosis sea llevada a cabo. ¿De acuerdo? Luego de la metafase, para que una célula pueda hacer una telofase, una anafase, es decir, tiene que dividir sus cromátides hermanas, las tiene que dividir. ¿Quién es el que va traccionando? Son túbulos, son microtúbulos. ¿Quién dispone de esos microtúbulos? Los centriolos. Bien, entonces, de esta manera, las células, digamos, están, digamos, de alguna manera graficadas los elementos celulares. Entonces, recordemos, los que tienen membrana, el mismo núcleo tiene membrana, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, lisosomas, vesícula de transporte y, por supuesto, la misma membrana citoplasmática. En cambio, los no membranosos van a tener que ver más que nada con la estructura, ya sean filamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, todo lo que tenga que ver con la estructura, con el citoesqueleto. Y quien comanda ese citoesqueleto, los centriolos.
¿de acuerdo? Que también son órganos no membranosos. Bueno, muchas gracias.